tú impactas a los que te rodean con tu testimonio. La fe que profesas y particularmente cómo la vives puede catapultar a otros a otro nivel espiritual, a un crecimiento espiritual, pero también puede destruir a otros. Y en ese pero es que tenemos que reflexionar. Porque si hemos traído testimonios positivos, eso quiere decir que también tu testimonio tiene la capacidad y el poder de hacerle daño a otros, de influenciar negativamente a otros. Y precisamente eso es lo que Lucas nos dice en el texto cuando cita, cuando está hablando Jesús, en el texto que hemos utilizado hoy. Lucas 17, 1 al 4, lo hemos leído en varias ocasiones, pero este es del 1 al 4 y tenemos que enfatizar nuevamente en él. Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Qué lindo. Entonces le vi el lado positivo a ese texto. Le vi lo lindo y cómo está retando nuestras vidas a cambiar para bien. Mira, el texto es claro y de salida nos está diciendo que a causa del mal en el mundo, el pecado va a existir. Y eso tenemos que tenerlo claro. Pero eso no es excusa para que nosotros estemos pecando por el mundo y haciéndole daño a otros con nuestras acciones. Sabemos que el mal es inevitable, o el pecado, a causa del mal que hoy existe en el mundo. Pero tú y yo, como creyentes, no vamos a utilizar eso de excusa para estar pecando intencionalmente, para vivir una vida de pecado que no tenga ninguna repercusión positiva, más allá negativa, en la vida de aquellos que nos rodean. Y yo pensaba cómo, Juan, que en un momento dado en la clase preguntó quiénes son los pequeñitos, y también dijo cómo nosotros hacemos pecar a otros. Oye, yo voy a detenerme un momento porque a mí me llamó mucho la atención uno de los comentarios donde decía que no solamente hacemos pecar a otros con lo que típicamente llamamos las obras de la carne, sino que hay unos que con una prepotencia espiritual y se sienten con unas credenciales religiosas, también llevan una prédica y una vida que hace caer a otros. Y eso para mí, aunque el pecado no tiene categorías, por lo menos eso profesamos nosotros, eso para mí es peor. Tenga cuidado que con lo que usted está predicando, a veces cierta rigurosidad y unos legalismos, usted está siendo piedra de tropiezo. Me perdona, tengo la lengua. Piedra de tropiezo para otros que están escuchando y que lo están viendo en ocasiones como un ejemplo. Tenga cuidado con eso, porque podemos construir o podemos destruir. Y como esos ejemplos que te di, hay muchísimos más. No son todo inclusivos, no se extinguen los buenos ejemplos ahí. Yo miro a través de la iglesia y puedo identificar fácil 10 más de testimonios así que han impactado nuestra vida. Testimonios que a mí me parece que más positivos, Dani, voy a cambiar. A mí me parece que más positivo que me impacten a mí, una de las maneras en que me choca es cuando impactan a mis hijas. Cuando uno tiene que preguntarle ejemplos de ciertos casos, mira, ejemplo de un matrimonio mayor bonito que todavía se amen, pues mis hijas me saben dar un nombre.
ejemplo de tal cosa, me saben dar un nombre. Y eso quiere decir que tú estás modelándole a otros, lo quieras o no, para bien o para mal. Mira, pero nosotros hoy, y por la parte negativa que te decía, nosotros hoy no tenemos que vivir así, de espaldas a las palabras que Jesús está trayendo, de espaldas a lo que Jesús está diciendo, que está diciendo, ten cuidado de que no impactes a otros negativamente. Y sabemos lo que dice luego atendemos lo de la piedra en el cuello. Podemos vivir día a día en un esfuerzo genuino por agradar a Dios e impactar positivamente con nuestra vida a otros. Y es que cuando tú vives tu fe, y fíjate que te digo, no solo cuando la predicas, cuando tú vives tu fe, conforme a los ejemplos que yo al principio te di, me estás diciendo que no importa que llegue el momento malo, no importa que llegue la enfermedad, el Dios que predico yo es el Dios que va a estar conmigo, sea que viva o sea que muera. Me estás diciendo que yo creo lo que predico. Y resultado de eso, no quería dar nombres, pero son obvios. Una canción de Marcos Vidal dice, no voy a dar nombres porque ellos se sienten aludidos. Pero resultado de eso, tenemos ministerios como Renace. Pero tenemos legados también de servicio como nos dejó Antonio. Porque Dios se glorifica y se manifiesta en los diferentes ejemplos o en los diferentes problemas. Cuando vives tu fe y la muestras a otros en amor, me estás diciendo que aunque la crisis económica te haya impactado, el Dios al que tú le sirves es real y que tú no te vas a detener ante cualquier circunstancia, porque ese Dios que te ha llenado de capacidades está contigo también en el proceso de reinventarte. Ese Dios que tú predicas, porque lo predicamos con nuestras bocas en muchas ocasiones, es real y es el Dios que ha puesto capacidades en ti para hacer negocios nuevos, para incursionar en diferentes cosas en tu vida, porque el mundo no se ha acabado cuando llegue ese tipo de crisis. Eso es lo que tú me estás diciendo cuando yo veo ese tipo de testimonio. Cuando vives tu fe, me estás diciendo que lo importante no es cuántas veces yo me caiga, sino cuántas veces me levanto. Porque el Dios que está contigo ya venció en la cruz. Eso es lo que tú me estás diciendo. Mira la importancia de tu testimonio. Tú no me estás invitando a que corra un 5K contigo cuando me dices que te caes y te levantas. Me estás diciendo que el Dios tuyo es poderoso y que ya venció en la cruz y que no le importa cuántas veces te caiga, Él está ahí para extenderte la mano y levantarte. Eso es lo que me está diciendo tu testimonio. Cuando vives tu fe, me estás diciendo que servirle a Dios es el mayor privilegio que podemos tener. Me estás diciendo que no hay mejor fiesta que los creyentes congregados adorando a Dios. Me estás diciendo que no me canse de darle ejemplo a mis hijos y de decirle que es necesario servirle a Dios. Me estás diciendo que le enseñe a mis hijos no solamente a amar a Dios, sino que le enseñe a mis hijos a amar la iglesia y a amar el servicio a Dios. ¿Y por qué hay una distinción en eso? Y voy a hacer un paréntesis aquí porque es importante. Mamá, papá, si yo le pregunto, estoy bien seguro de esto, si yo le pregunto a cada uno de los jóvenes o niños en la iglesia si aman a Dios, yo estoy seguro que me van a decir que sí. Lamentablemente, no en todos se demuestra el amor por el servicio a Dios y el amor por la iglesia. ¿Y qué tú me quieres decir con eso, Samuel? Yo no te estoy diciendo que la iglesia salva, Cristo salva. Yo te estoy diciendo que uno de los mayores frutos evidentes de que tú amas a Cristo en tu corazón es que tú quieres congregarte
y que tú tienes amor y pasión cuando le sirves a Dios. Y de eso yo puedo mencionarle un montón de jóvenes. Pero no todos son así. ¿Y por qué hice este paréntesis? Sencillo. Lo que te quiero decir es, yo sé que hasta cierta edad, quien vive bajo mi techo, hay que obligarlo en ocasiones a venir a la iglesia. Pero simultáneamente, por eso te digo que yo creo en eso, simultáneamente, si tú estás identificando eso, ves corriendo un plan de comunicación, sea que sea necesario consejería o una mayor comunicación con tu hijo o hija para ocultar qué es lo que está ocurriendo, que no está motivado y que no está amando el servicio a Dios. Por eso te lo estoy diciendo. Porque las sorpresas no vienen luego. Siempre hay indicios antes. Cierro el paréntesis y seguimos con la prédica del testimonio. Mira, voy concluyendo ya porque hoy es muy corta por la alcapurria y los bacalaitos que le prometí al principio. Yo sé que tienen hambre y quieren comer. Mira, yo no te traigo hoy mucha exégesis ni mucho comentario bíblico. Y eso no quiere decir que no la haya hecho. Responsablemente yo me siento y yo hago mi asignación. Pero es que mientras hacía mi asignación me percaté que el mensaje de hoy eran cada uno de ustedes. Me percaté que los comentaristas mejores son hoy ustedes. Porque si no hubiesen impactado a mi vida y a mi familia esos testimonios, yo no los estaría contando aquí. Hubiesen pasado por desapercibidos. Y por eso es que te digo que hoy la proclamación de la palabra no es lo que yo estoy diciendo aquí. La proclamación de la palabra es el testimonio que cada uno de ustedes puede dar. Y es una invitación. Y en esa proclamación, esa palabra viva que se convierte en el testimonio tuyo hoy, te invitamos a que lo hagas correctamente. Siempre digo invitación porque la palabra no es condenación. Porque proclamar la palabra no es condenación. He aprendido que si no hay mensaje de esperanza siempre, fracasé en proclamar la palabra. Si en tu testimonio no hay mensaje de esperanza siempre, independientemente de lo que se diga, eso no quiere decir que no señalamos el pecado. Eso no quiere decir que no decimos lo que es malo. Pero siempre hay palabra de esperanza. Ese precisamente es el mensaje del Evangelio. Así que, sabiendo que son ustedes los que proclaman la palabra hoy, porque es que el testimonio de vida de muchos hermanos nos impacta y nos permite ser de esa manera palabra de Dios viva, o permite que ese testimonio se haga palabra de Dios viva. Y cuando vemos el poder de mi testimonio, yo tengo necesariamente que hacerme una pregunta. Si el testimonio mío tiene ese poder, ¿por qué hoy seguimos insistiendo en pecar y en hacer, no solamente pecar yo, sino en hacer pecar a otros hermanos, a otros pequeñitos, como les llama el texto? Yo me lo tengo que preguntar. Por favor, no me la batees tan rápido con decirme, haz a mí por lo que dijiste al principio, porque el mal está en el mundo, así que el pecado siempre va a existir. Yo te dije que eso no es excusa. Y entonces tú tienes que pensar, y yo tengo que pensar y analizar y reflexionar profundamente en mi vida, qué es lo que hay, que en ocasiones estoy arriba, en ocasiones estoy abajo, en ocasiones me comporto, que yo digo, Dios mío, ¿qué yo hice y dónde lo hice? Hay otros que me están mirando como ejemplo. ¿Por qué yo hablé así? Hoy yo no reflejé a Dios en mi vida. ¿Le ha pasado que en ocasiones usted preferiría que luego de comportarse de alguna manera, usted preferiría que no supieran que usted es cristiano? Quizá a usted no lo ha pasado, pero a mí me ha pasado. Dice, Dios mío, sí, ojalá no supieran que yo soy cristiano, porque te avergüenzas del testimonio que diste.
Pero la buena noticia es que somos humanos, que Dios conoce tu corazón y que estás a tiempo para arrepentirte. ¿Por qué insistimos a veces en actuar como si no fuéramos responsables de mi hermano? ¿Por qué insistimos en actuar egoístamente como si yo fuera responsable por mí mismo? Y es que independientemente de los años que hayan pasado, ¿qué es lo que sucede en la vida del ser humano? Que seguimos haciéndole a Dios la misma pregunta que le hizo Caín. ¿La recuerdan, verdad? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le preguntó a Dios. El texto te la contesta hoy. Y muchos otros lugares en la Biblia y mensajes del Evangelio. El texto te la contesta hoy. Sí, tú eres guarda de tu hermano. Eres responsable con tu testimonio y con tus acciones del bienestar de tu hermano. Tú y yo hemos sido piedra de tropiezo en algún momento para algunos de esos pequeñitos. Y digo tú y yo, porque esto me envuelve a mí también. Y porque no somos perfectos, y ya te lo he puesto sobre la mesa. Eso ahí. Y yo no vengo aquí a asumir una literalidad del texto. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué hacemos ahora, Sammy? Pues fácil, vamos a amarrarnos la piedra al cuello. No. Yo no vengo a asumir una literalidad del texto y a decirte, bueno, como tú has hecho caer a otro, vete, amárrate una piedra porque está ahí, escrito, y tírate al fondo del mar. Pero sí lo que quiero decirte es que tú tienes que entender que a Dios le importa cómo tú impactas a otros con tu testimonio. Para Dios es un asunto serio. Si para Dios es un asunto serio, para ti tiene que serlo también. Eso es todo. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Porque cuando proclamamos la palabra tiene que haber una invitación, no solo a reflexión, sino que la palabra que se proclama requiere una respuesta de mí. Pues mira, yo quiero hacer 3 invitaciones y no es llamado al altar. La invitación que yo te quiero hacer es a que tú te ubiques en uno de 3 asientos. Quizás no estás en ninguno, es posible. Pero con gran probabilidad estás por lo menos en uno de ellos y quizás estás en más de uno de ellos. Mira, la primera invitación es a quienes están viviendo sin conciencia del daño que le hacen a otros y que se hacen a sí mismos mientras proclaman ser cristianos, pero viven de espaldas a la palabra de Dios. Esos que alegan ser cristianos. Y no voy a utilizar la palabra alegan, porque yo no soy de eso. Yo soy de los que creo que a mí no me toca juzgarte. Yo no soy Dios para decidir quién se salva o quién no. Quien profesa ser cristiano, vamos a eliminar la palabra de aquellos que alegan ser cristianos. Quien profesa ser cristiano en su vida, sin embargo, la manera en que vive y se conduce con los demás, está proclamando todo lo contrario día a día, en la manera que impacta a otros con su testimonio. ¿Cuál es la invitación? Hoy la palabra de Dios te ha confrontado y ya no puedes reclamar que no tienes conocimiento. Sabemos que antes podía ser excusa, que el conocimiento estaba ahí, pero vamos a dar el beneficio de la duda. Hoy la palabra te ha confrontado. Y si no lo sabías antes, lo sabes hoy. Sabes que no puedes vivir de espalda al Evangelio mientras pretendes proclamar que eres cristiano. Y hay una oportunidad. Y la palabra te convoca hoy y requiere una respuesta positiva hoy en ti de cambio. Porque hay muchos que están siendo impactados con tu vida. Y vuelvo y repito, lo quieras o no lo quieras. El pecado es inevitable en este mundo, pero eso no quiere decir que sea necesario en tu vida. Seguimos o caemos en pecado en ocasiones, pero no te comas el cuento de que el pecado es necesario en tu vida. No te aclimates al pecado, no te acostumbres a él de una manera que ya ni te moleste y que lo único que te resta por decir es: Señor, tú conoces mi corazón, yo me arrepiento.
Sí, ahí está el perdón de Dios, pero no te acostumbres. Quizás yo lo he dicho antes, pero a mí me impactó esta frase que dijo Daniel Velo el año pasado en el retiro de los jóvenes. Mientras testificaba de su vida, él decía que estaba en una condición de pecado y dice que sintió, se lo dijo a alguien, perdón, creo que fue uno de sus pastores, que le dijo: abraza mi gracia. Y qué bonito, qué refrescante, ¿verdad? Mientras él estaba en pecado. Pero no abuses de ella. Y eso me chocó. Abraza la gracia de Dios. No abuses de ella. Ten cuidado. Y torna tus caminos si es que los tienes que tornar. Ese es el primer asiento donde tú puedes ubicarte hoy. El segundo: quienes enfrentan adversidades y luchan por actuar correctamente conforme a la voluntad de Dios. Carlos testificaba algo en su devocional y decía una de las preguntas que él le hace a Dios, a mí me gustaba porque era genuino. Decía: pero Señor, yo tratando de hacer las cosas. Mira, yo te tengo una noticia. No te rindas ni te canses de hacer lo correcto. Yo sé que caemos en muchas ocasiones, pero hay personas que genuinamente están tratando de hacer lo correcto y de seguir la voluntad de Dios. Jamás menosprecies el impacto del testimonio de tu vida o el impacto que el testimonio en tu vida puede tener en la vida de otros. Jamás menosprecies el mensaje que tú sin darte cuenta le estás llevando a otros. Porque yo estoy seguro que los ejemplos que yo di al principio, ninguno de ellos estaba pensando en mí cuando lo hicieron. Y estoy usando un ejemplo en específico, ¿verdad? Cada uno de ellos están lidiando con su situación. Yo no te digo que vivas en todo lo que hagas pensando en los demás, pues tú dices, pero ¿y cuándo me atiendo yo? Si yo estoy en una crisis, es que es por el bienestar tuyo y es por el bienestar de los demás. Así como esas personas no estaban pensando en mí, pero tuvieron un impacto en mi vida, tú también tienes impacto en la vida de otros. Irónicamente, en las adversidades. Yo no te conté testimonio alguno de estos que se hubiese dado en las papas o cuando las cosas están bien. Yo te hablé de la crisis de enfermedad, de cáncer. Yo te hablé de la crisis económica. Yo te hablé de las limitaciones de un ser humano físicamente, que ha decidido en eso y en muchas otras cosas superarse en su vida. Y te hablé por último de una familia que no quise ni siquiera entrar en los otros testimonios que nos han dado en medio de su crisis. Pero han decidido servirle alegremente a Dios. Y han decidido impactar a sus hijos. Los hijos están aquí, siéntanse aludidos. Porque mamá y papá se han fajado. Así que a esos, yo le digo que no menosprecies tu testimonio. Probablemente no lo sabías. Con gran seguridad no lo sabías. Pero yo te digo, tú eres de inspiración para otros. Y eso parece ridículo. Cuando yo estoy en el piso, cuando yo estoy en la adversidad, tú me dices, ¿cómo yo puedo ser de inspiración para otros? Repase los testimonios que yo di. Todos estaban agolpeados. Y han sido de inspiración, no solo para mi vida, sino que para muchos más. Y mira, termino con uno que es inevitable, porque la moneda tiene dos caras. Si yo te he dicho que tú puedes impactar negativamente a otros con tu testimonio, por necesidad o de manera obligada, tú sabes que tiene que haber alguien afectado negativamente y ese alguien puede estar sentado aquí. O esos muchos. Si tú eres uno de esos que ha sido
afectado. Si tú eres uno de esos pequeñines o pequeñitos que sientes que el testimonio de otro o que otro con sus acciones, otro creyente, te ha afectado, yo tengo un mensaje para ti. El perdón. Sammy, no me traigas eso porque eso aplica, Jesús lo está diciendo al otro ahí, no, te aplica a ti también. Dios le reclamará al que te hizo daño. Dios le reclamará a aquellos que no te han modelado un buen testimonio. Pero a ti, ¿qué te puedo decir? Sigue hacia adelante. No te fijes en el ser humano. En ese sentido, ¿quién es el primero en que no tenemos que fijar? En Cristo. Y fíjate, en segundo lugar, en todos aquellos buenos modelos que tienes, que son distintos a aquellos que te afectaron negativamente en los caminos del Señor. Eso es importante que lo sepas. ¿Sabes por qué? Porque tendemos a resaltar lo negativo. Pero yo me atrevo a asegurar que por cada uno de esos malos testimonios que tú puedas recordar hoy en tu vida, yo estoy seguro que tú puedes nombrar 3 o 4 buenos testimonios que te pueden impactar para bien, que pueden ser de motivación e inspiración para tu vida. Deja de resaltar lo malo y deja que Dios trabaje con aquel que, llamándose cristiano, no está modelando ni viviendo su vida como tal. Sigue hacia adelante, fija tu mirada en Cristo y aprende a escoger los modelos. Cierro con esto. Cada uno de estos asientos, independientemente donde te hayas ubicado, nos invita, como te dije al principio, a una respuesta a la palabra. Sea que estés en uno de ellos, sea que estés en más de uno de ellos, respóndele hoy a la palabra. Si estoy en el primero, no le des más la espalda a Jesús. No le des más la espalda al Evangelio, aun cuando profesa ser cristiano. Vive conforme a la palabra. Vive conforme al modelo y al testimonio que Jesucristo nos dejó. Que no tengo las fuerzas para hacerlo, que la carne es débil. Ahí está Dios para tenderte la mano. Pídele fortaleza a Dios. Pero yo estoy seguro que tú puedes mejorar día a día. Si estás en el segundo, no te canses de hacer lo correcto. No te canses de hacer lo correcto. Porque en el proceso maduras tú, te catapultas tú espiritualmente, pero también estás catapultando a otros para bien. Y si fuiste herido, deja el pasado atrás. Perdona y déjate guiar por Dios. Te invito a una oración. Dios, gracias porque nos permites libremente hablar de tu palabra, porque tu palabra nos confronta y nos mueve la alfombra del piso, Padre. Yo sé que tú tocas corazones, yo sé que tú transformas vidas, Padre. Yo te pido que mis hermanos, así como yo pude atesorar esta palabra hoy, la atesoren en sus corazones y puedan vivir continuamente reflexionando sobre dónde ellos están, Padre. Que puedan vivir continuamente reflexionando cómo hacen mejor su vida y cómo hacen mejor la de los demás también. Que cobren conciencia de quiénes son esos que los rodean y quiénes son esos que están siendo afectados por su testimonio. En tus manos están, Señor. Tú eres Dios de amor y de misericordia, pero Dios de poder que nos transforma, Padre. Y esa es la esperanza que hoy proclamamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.